Bueno, Natalia, ya sabéis que él no es su culo inquieto particular y en la sección que tenemos en esta cadena, cuando digo cadena y a nivel general, una gran parte del presupuesto, otros le destinan, yo qué sé, a Broncano, pues nosotros destinámoslo a que Natalia viase por el mundo. Va siempre con logotipo como como ella, el que fue al Dakar ahora, que lleva de León, el que tiene el programa de aventuras. Calleja, bien. En el anorak que lleva Natalia, pues lleva aquí uno de la RTPA y al otro ya de las Fartures. Iba a decir que también lo lleva tatuado, pero no podemos decir dónde. Animalesviajeros.es y es nuestro portal de referencia para viajar per mundo, per Asturias también y per parte del extranjero. Así que viene aquí a la radio a contarnos sitios prestosos donde podemos ir. ¿Qué tal, Natalia? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿No tienes tatuado el logo de las Fartures? Que tú no lo hayas visto no significa que no esté tatuado. Y como bien dices... Yo ya sabes que te respeto mucho, ¿eh? Como bien dices, podemos viajar tanto gracias al patrocinio de esta casa. Efectivamente, eso ya. Pero bueno. Estás pasando una bola de heno Nadie la recoge, ¿eh? Nada, seguirá pasando. Ay. Ponéis perres, joder, hay que poner perres. Podemos hacer un crowdfunding o algo así, ¿eh? Pues sí. Entre los millones de seguidores de este programa también para... Pues sí, así os podemos seguir enseñando sitios, oye. Expediciones Fartures, en plan Farturruta, pero a lo bestia. Eso es, por el Fartumundo. Por el Fartumundo. Molaría, ¿eh? Vaya. Vale. Apúntalo y dai una vuelta. Ideas, eso. La visión vueltina. ¿Qué tal? ¿Bien? Bien, muy bien. Muy bien. ¿A dónde nos vas a llevar? Pues mira, hoy vamos a coger el avión. Vale. Hombre, podríamos llegar en coche, pero bueno, vamos a coger el avión, ¿vale? Y la pena es que no haya vuelo desde aquí, ¿eh? No hay vuelo desde Asturias. Hay vuelos de Bilbao, que bueno, ni tan mal. Y vamos a ir hasta Viena. ¿Qué te parece? No lo conozco. ¿No lo conoces? Tengo lo pendientísimo, pero nunca topo vuelos baratos. Bueno, hombre, sí, el típico vuelo de 50 euros ida y vuelta... yo qué sé, a lo mejor por 130, 140 ida y vuelta sí que ya lo puedes encontrar, ¿eh? Creo que es una de las ciudades más guapas que hay en Europa. Totalmente. Vale. Me encanta. Guapa, pero muy guapa, ¿eh? Yo se lo recomiendo a todo el mundo. Además, luego es un destino que... A lo mejor, ya que vas, pues dices tú, oye, voy a visitar algo más. Si tienes 2-3 noches, yo te diría Viena y Viena. Pero oye, si ya a lo mejor puedes tirar una semana, 6 días, pues está muy bien conectado, por ejemplo, con Budapest. Sí, eso sí lo conozco. Que Budapest te encantó, me imagino, maravillosa. ¿No? Es totalmente opuesto a Viena. Sí. Que Budapest es más otro rollo. Sí. Pero ojo, son dos ciudades, es que te va a encantar. Sí, vale. Y también lo podrías combinar con Praga. También. ¿Ves? Que también la conozco y también estoy enamorado. Pues te falta aquí la joya de la corona, diría yo. Yo siempre estaba ahí, eso, para los amigos, hacemos un viaje y siempre mirábamos y claro, siempre salía más barato ir a otros sitios. Entonces, bueno, el viaje que hacemos de amigos, pues íbamos a otros sitios más baratos, no por otra cosa. Bueno, pero está ahí pendiente. Decir también que ya sé que queda mucho, pero es un destino genial donde lo vas a pasar muy bien en Nochevieja. Ya. Sí. Sí, pasamos ahí una Nochevieja. Bueno, voy a hablar de esto rápido porque Nochevieja falta mucho. No es tan mayor como para vivir tantas Nochevías de fiesta en tu vida. El otro día contástenos no sé cuántas en estaciones de esquí. En la Pola Siero, sé yo, que tienes una estatua y varias a la entrada de los Chigres. Al lado de la Pitufina. Efectivamente. No es tan mayor como para vivir tantas Nochevías. Bueno. Venga, vale. Sí, sigo. Que ya ahora la Nochevieja. La Nochevieja vale. En Viena. Pues hablo rápido porque falta mucho para Nochevieja, pero montan en la calle, hacen como un recorrido que tú, bueno, lo cuelgan en internet y demás, y entonces te dicen todas las calles, ponen en un montón de calles escenarios, y entonces hay música, pero música molona, ¿sabes lo que te digo? Y depende de qué escenario también qué tipo de música. Vale.
Entonces, en muchos puntos de Viena, del centro, tienes música, aparte de los mercadillos de Navidad, Claro. que mola son mucho. preciosos. Y está genial, puedes ir de un sitio para otro y están durante todo el día, por la noche, Claro. a la hora de las campanadas. Ah, qué guay. Nosotros estuvimos una noche vieja en la calle y está muy bien, ¿eh? En todos ahí ponen bares también para que puedas consumir. No rasca la de mi madre ahí. Bueno, claro, vas Bien calentándote claro, por dentro. sabes dónde estás también, Ya. sales como Michelin de casa Claro. y a mí me pareció un destinazo para Nochevieja porque estaba muy, muy molón. Claro. En una Nochevieja diferente, en una capital europea. Mira, te iba a decir también otra que nos gustó mucho para otra Nochevieja, en Dublín. Sí. Ya también podemos hablar de ella, sí. A mí Estuvo Dublín bien. decepcionóme bastante. Como ciudad dices. Sí. Bueno, o sea, a ver. está guay lo de la zona de los Tigres, Sí. el Temple Bar y Sí, todo eso. pero mola ya mucho, tampoco pero tiene mucho más no hay allá, mucho sí. más. No hay como, yo qué sé, Edimburgo. O Viena, por ejemplo, que... vale. Pero sí, Dublín como ciudad, como quien dice, en un día 2 está, pero que sepas que Nochevieja también monta una Ahí fiesta... Claro, a mí Una me fiesta mola el rollo molona. de Dublín, pinta de Guinness, un chupitín de Sí. whisky, concierto de folk. O sea, eso me parece un planazo, Sí. pero eso para 2, 3, 4 días a ir de fiesta por Sí, ahí. sí. Vale. Pues nada, volvemos a Viena. Venga, volvemos a Pues Viena. lo que te decía, oye, si alguien tiene pensado ir en Nochevieja, que se anime, Buen porque... Sí. Y ya, bueno, y luego es lo de el concierto de Año concierto Nuevo. de Año Nuevo. Que el concierto de Año Nuevo, claro, ya entradas para la ópera, la verdad que no sé cómo se gestionará, no creo que sea fácil. No. Pero lo retransmiten en muchas calles también con pantallas de estas gigantes. Y nosotros lo estuvimos viendo allí Pero lo estuviste viendo de doblete, porque empieza a una hora más o menos... a las 12, ¿puede ser? Sí. No, hombre, habíamos dormido... Algo. Sí. Y entonces la gente se va a los sitios donde lo retransmiten y la gente se pone a bailar. Ah, sí, vals. Sí, esas vals, cosas. sí. Ah, Lo que qué pasa guay. que yo no tengo... ojo. Ni sé bailar, ni me gusta, ni si me tuviese que ganar la vida de eso, me iría muy mal la vida. No la saquéis a bailar. No me saquéis a bailar. No. Yo soy de barra, ¿vale? Yo lo de bailar, pero ningún tipo de baile además. Nada. Nada. No sé, o sea, soy arrítmica. Pero ¿se te va el pie un poco con el ritmo? ¿O Hombre, meneas un así. poco el culín? ¿O no? Pero Hombre, el nada. pie así como la puntera como un cowboy, ¿no? Pero poco más. Ostras, poco más. pero... y es que entonces como un paisano medio de fiesta de Prado, en la barra, en el Chigre, Sí. y mirando y Y criticando. mirando y criticando, sí. Pero no me mandes bailar porque pierdes una amistad, ¿eh? Ni cuando... Nada, ni cuando ¿lleves nada. unas botellas de sidra encima? A ver, como mucho, en una fiesta de con música un poco... Que de esto que con levantar un brazo arriba y abajo ya te sirve. esas cosas. Pero ya está, nada ¿En más. les bodes? ¿En les bodes no eres la reina de la pista? No. No. En mi boda no hubo baile. No. No. ¿En serio? ¿En serio? ¿Y qué hizo la gente? ¿Falar? Nada, empezó la música con la canción de... Ah, no hubo baile vuestro de oficial. Claro. Pero luego hubo baile de un DJ, una... Sí, Eso sí. bueno, pero, hombre, baile, porque era música, de hecho empezó con Guns N' Roses Ah, Dios, ¿cómo no vos voy a querer, eh? y todo así. Te quiero decir Sí. que, bueno, el que le quiera bailar eso, pero no hubo Paquito, no hubo... O sea, tu tía segunda de Pajaritos. no sé dónde, desde aquella, no te mira un poco más rara, ¿no? Efectivamente, Vale, no vale. hubo nada de eso. Bien, así presta más. Oye, Bueno, cada uno- Viena, vals, Sí. Año Nuevo. Vale, pues eso. Y la gente va Oye, vestida, va emperifollada. O sea, va en plan vestido... bueno, el que vaya a la ópera sí, no, pero la el ópera que... sí, no, el que va por la calle... Nada, normal. normal, Aparte ¿no? piensa que lo normal es que haga bastante frío, entonces ves las cazadoras, poco... Bueno, pero poco yo más. tengo a ellas vistes con unos vestidinos que dices tú, madre mía, está congelándoseme a mí solo de vete. Hombre, supongo eso, quien fuese a fiestas privadas o algo Claro. de esto, pero nosotros cuando vimos todo por la calle, pues te quiero decir, normal. Vale. Normal. Y nada, para mí es una ciudad, me pareció como súper elegante. Muy señorial. Sí, muy señorial, pero tampoco confundir con, no sé, como súper pijo, ¿no? No sé qué palabra poner, no. Elegante, señorial, pero muy acogedora. Claro.
Bueno, y... Y luego es muy cultural también. Claro. Porque, bueno, allí con toda la historia Vienen donde imperial... vienen, claro. No sé, es una ciudad muy clásica, pero tiene mucho ambiente. Ujú. Porque a veces que podemos pensar que lo clásico es Era lo que te aburrido, iba a ¿no? preguntar, porque, No, pues, por ejemplo, yo en Budapest no tuve, ya al contrario, un sitio donde estabas muy a gusto. sí. Entrabas en los sitios, había alguna calle en la que decías, igual no voy a pasar por aquí, pero una ciudad muy afalleiza. Y en Viena, y como que dices tú, Nada, pues ya, pues... ¿y precios y eso? precio, hombre, estás en una capital europea Ujú, que manejan, vale, pero posiblemente precios más bajos a lo mejor de lo que puedas esperar. vale. Saliendo de España, la bebida siempre es Ya más más cara. caro, sí, De España y Portugal. sí. Pero ves. no es, no sé cómo decirte, Noruega, por ejemplo. Ya. Que Noruega Intratable. hay que pagar. Aquí sí, como Ámsterdam. ¿Estuviste en Ámsterdam? Sí. 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 Pues a lo mejor que al final, ¿cuánto te sale una cerveza? ¿4 o 5 euros? Sí, bueno, no. Y yo donde más caro ¿Cuánto pagué te sale en Madrid? Ya. Y encima por la Mahon esa que te dan. Claro, yo en Copenhague pagamos por un cortín de cerveza lo mismo que pagaría en Asturias por una pinta y media. Claro, nosotros en Noruega pagamos Cuidado, 22 euros por una cerveza, por Eso. ejemplo. Claro. Entonces, bueno, lo que hicimos fue pedir otra ronda, vaya. Sí. Bueno, dices, a ver, ya que estoy aquí... Efectivamente, encima patrocinados por Claro, la RPA, yo los lo que sí, Fartures. efectivamente, lo que nunca recomiendo es por ahí por el mundo pedir cacharros, porque como te lo echan con el dosificador esto, tienes que pedirlo doble, triple, porque te sabe a El refresco. problema es que esto de por el mundo ya llegó aquí, ¿eh? Ya, también, ya. Esta involución, esta involución. El tardeo. Estos sitios ya que dicen vamos a tardeo y que te lo echan con dosificador, dices... Sí, mira, y es verdad. Lo que pasa es que yo ya no estoy tan al día como tú en estos aspectos. Es que hay que estar al día en todo. Sí. Ya no salgo tanto. Soy en formal. En todo. Bueno, Viena, entiendo que, claro, vas paseando, vas embobado, vas mirando sitios espectaculares y la mayor parte de ellos se pueden visitar, además. Efectivamente, eso me recuerda un poco también a París, ¿no? Que vas caminando y ya solo miras los edificios, dices, ya es que no hace falta ni entrar a ningún sitio, solo lo que se ve desde afuera, señorial, bonito, monumental, muy guapo. Y luego la gente... de Austria muy acogedora. Sí. Sí, que a lo mejor, yo qué sé, es una zona más fría, tal, no sé qué. Yo aquí me encontré muy a gusto, sí. Pues tienen un idioma que te pueden estar diciendo que te quieren y suena muy feo, suena muy mal. Puede ser, pero Como tú ya sé que fales en inglés con ellos, porque austriaco no. No. Vale. De momento no. Eso. Luego son mucho también al que le guste el tema cafeterías. Ajá. Cafeterías de estas como súper de antes, ¿no? Sí, un poco rococós. Un poco rococós. La verdad que hay muchas cafeterías para ir a tomar ahí tu tacita de té o con tu porción con pastes. de tartita. Bien. A mí ese rollo gustame mucho, ¿eh? Sí. O sea, pues mira, yo no soy mucho de esto. No, pero a mí mola ponerme en una esquina y observar un poco el percal. Sí, es también un esa parte sitio de voyeurs porque, bueno, es un poco cómo actúa la sociedad. Sí. Ya lo sabía yo. Tomar con el meñique así un poco levantado, el café. Luego que sepas que es una ciudad muy verde. Ajá. Hay muchos parques, la recorre el Danubio. Uh-huh. Y bueno, luego también hay cerca viñedos y tal. Pero bueno, yo luego no soy de este tipo de vinos, ¿eh? Yo no sé si a lo mejor es mi mal paladar, pero yo sí que noto que les falta el sol, como digo yo, no sé. Bueno, cada vez piensa más que se vinos va... alemanes de por aquí. Sí, bueno, a mí el Riesling, ¿cómo se llama Pues Fragen, no sé cómo, tiene un nombre. La uva están ricos, además tiene una acidez ahí que, bueno, ahí curiosina, muy guapa. Y es verdad que cuando llegues a cierto punto en Europa con las nevadas tiene que ser complicado tener aquello, tienen producción pequeña. Claro. Bueno. Sí. Yo lo que probé por ahí, ya te digo, los más alemanones y tal, sí me gustan, ¿eh? Ya. Sí, sin problema. Y luego, pues, a ver, vamos a decir, hay sitios que no te puedes perder, ¿no? Pues la Catedral de San Esteban,
voy a usar los términos castellanos porque como tenga que decir es Stephansdown o algo así, pues eso, la Catedral de San Esteban. ¿Qué problema tienes tú? Que es el ¿Si te símbolo. has estudiado? Vaya, sí, Claro. pero no tanto. Que vamos a decir que es el símbolo de la ciudad. Puedes visitar la torre, la verdad que está muy bien. Una manera para mí de conocer las ciudades es dejarte llevar y perderte por las calles, pasear por lo que te decía antes, pasear por el centro histórico. No sales de casa y dices, hoy voy a visitar la catedral esta, tengo que pagar la entrada para no hacer la cola de 2 horas para no sé qué. O tú te dejes llevar y vas entrando en función de lo que te apetezca. A ver, nosotros solemos tener un poco algunos sitios que queremos ver hoy, por ejemplo, ¿Sí? pero luego somos también de que tengo 3 sitios para ver, me invento. Claro, si a lo mejor son de ver, bueno, pero si a lo mejor el primero me gusta mucho y en vez de 1 hora eché 4, no voy a los 2 siguientes. Vale. Quiero decir, no No tengo hay un check ahí de... No. Y si no duermo. Efectivamente. Vale. Es más, ya volveré en otro momento, te quiero decir, y además nos suele pasar, que nunca cumplimos, siempre se nos alarga porque sobre todo como algo no nos guste. Bueno, luego entre uno y otro hay que parar, Claro, tomar una cervecina. efectivamente, es que hay que desplazarse, Los chigres, hay que beber, hay que comer, hay que disfrutar. Claro. Beber y comer es gran parte del viaje. Estoy de acuerdo. Que nos vas a hablar de ello también. Está también la ópera que se puede visitar. El palacio de Schönbrunn o algo así. Algo así. Es también un imprescindible. Recomiendo hacer la reserva con antelación. Es muy, muy bonito visitar el palacio, puedes pasear por los jardines. Qué guay. Buah, es que a mí Viena me encantó, la verdad. Tiene también el Museo Quartier. Ajá. Es que, no sé, oye, no te rías. Que no me río, no, yo lo haría peor que tú, no te preocupes. Está Belvedere. Ajá, sí. Tú vete apuntando, que además no conoces Viena. Luego hay el mercado más famoso que se llama Naschmarkt. Ajá. Y también puedes comer allí algo. A mí lo que me fascina de todas estas ciudades y es que tienen mucho siempre al aire libre. Sí. Y hay gente que está mucho al aire libre. Que eso nos pasa también un poco a los asturianos, ¿no? Que independientemente del tiempo que faga, salimos. Y estas ciudades así dices, míralos, aquí está cayendo una pelona de la de mi madre. Sí que es verdad que yo sí, por ejemplo, en esta ciudad noté que a las bien temprano No, claro. allí no quedan ni gatos, ni el tato, ¿no? Sí que es sobre todo por semana, pierde vida. Así como a lo mejor Budapest, ¿no? Ya. Aquí a partir de las 6 de la tarde o así. Yo Budapest la noche no te la cabes, ¿eh? No, efectivamente. No te la cabes. No, si juego no tiene fin. No te la cabes. Dijeron, David, no estás para esto. Sí. Esto sí que es más tranquila. Vale. Pero bueno, luego hay de comer. ¿Qué comer por allí? Especial... caldos con 4 trozos de carne, todo muy especial, bueno, esas tienen cosas. el Wiener, ¿cómo se llama? El Wiener Schnitzel o algo así, que es un filete de ternera empanado. Sí. Es muy típico, sí. Luego, ya sabes, todo por esa zona de Europa, el goulash. Sí. Que es el estofado, como tú dices, de carne muy especial. Sí, pero... Las salchichas vienesas. Claro. Que bueno, no deja de ser una Frankfurt. Y es verdad que a mí ahí me interesa mucho, a veces cuando se ponen un poco con tema casquería, que eso lo suelen hacer guay, pero ya tienes que ir a un sitio un poco a probarlo, y luego el tema de quesos, que están ricos también. Sí. Pero el resto me parece todo, bueno, más de lo mismo. Tampoco afonde nunca tanto en la gastronomía de cada sitio como para poder decir aquí, pero... Luego sí que son sitios de tener muchos dulces.
de bizcochos, de tartas, de dulces de manzana, de tipo de estos croissants, porque eso lo acompañan con los cafés, Claro. todo eso. Pero bueno, la verdad que es que la gastronomía, es que venimos de un sitio... Claro. Uf, No se puede tener todo. Cuello tú no ya tan guapo como Viena, pero vas a comer y beber mejor que en Viena. No pasa nada. sí, Efectivamente. eso no se puede decir que no. Y luego tienen mucho el tema de licores y esas cosas. Claro, es que, a ver, hay que calentar de todo alguna eso allí. manera. Sí, a mí sorprende mucho que vas por ahí, el vodka ya te lo dan con sabor. Sí, es verdad, sí. Y entonces la peña, en vez de tomar cacharros, toma como chupitos de vodka que con sabor, que tan Que los- rebajadinos, ¿eh? Que No- luego los acompañan con la cerveza. movidas así, sí. Sí, Todo sí. como muy raro. Bueno, sus costumbres, ¿no? Y tardamos 2 minutos en adaptarnos a ellas. Vaya. No hubo ningún problema. En el avión. Efectivamente. Porque ya. no hay esos chupitos, que si no... Bueno, Viena, desde Bilbao, ida y vuelta. Comer ya visteis que, bueno, regulinchi, pero lo demás, una ciudad espectacular, de las más guapas que hay en Europa. Sí, sin duda. Vale, perfecto. Una de las cosas que tengo pendientes en la vida, como tantas, pero bueno, ¿Caerá contigo... este año? Puede ser, contigo voy aprendiendo un montón. Muchas gracias, como siempre, Natalia. A ti, David.